chiquillos, entonces ahora les voy a subir como dos links porque se va a subir como en parte 1 y parte 2. Entonces, como les estaba diciendo, en esta práctica sí, o sea, lo más seguro es que sí va a venir un complete. Recordemos, si viene, ejemplo, chiquillos, si viene así de que vienen dos verbos, bueno, dos palabritas en un verbo, el verbo siempre es el primero, get, en esta ocasión, at no. Entonces, la S iría aquí a la par de, de la T. ¿Ves? Viene Steve. ¿Qué pasaba con Steve? Recuerdo que no existe el verbo haves, sino que era has, ¿verdad? Wash, ¿ves? Aquí es Helen, entonces sería con ES, termina en H. Steve puts. Entonces ahí hay varios para que los hagan. Esta práctica sí es muy importante como que la hagan. Viene lo de la S que se los había explicado. Este que dice possessive nouns, esos son como cuando hablamos de posesivos. Mira, adjetivos posesivos, algo que tenemos que ir poniéndolo ahí, ¿verdad? Digamos, como algo que le pertenece a alguien, como cuando ustedes dicen el carro de María, ¿verdad? ¿De quién es ese carro? De María. Entonces, así es como lo tenemos que ir viendo. La casa de Daniela. Entonces, Daniela's house. Ay. Vean. Ok. Tenemos que ver esto, chiquillos. Cuando tenemos algo singular, como una casa, entonces aquí vamos a escribir casa, le vamos a poner aquí una comita y ya ponemos, por ejemplo, la casa de Daniela, entonces a Daniela le ponemos una comita y una S y ya ponemos casa. Pero cuando tenemos ya algo plural, como que yo diga carros, ¿verdad? O casas, ya plural, solo le agregamos la comita. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí, veamos. Ok, ve aquí, vea, John's car, ve. Aquí la S quiere decir que este carro le pertenece a John. Lo leemos como de atrás para adelante para traducirlo al español. ¿Ves? John's car, carro de John. Entonces, por si le sales alguna partecilla así, que lo tengamos que hacer. Pero cuando viene así, que ya trae una S al final, como Wix, solo le ponemos una coma. ¿Verdad? ¿Ves? Como este que está acá. Solo le vamos a poner una coma. Ve, Emily. Emily no, eso. Entonces aquí le ponemos una comita y una S. Pero veamos la número 2. Dice friends. Ya trae la S. Entonces solo le ponemos una coma. Giovanni. Giovanni no tiene S. Entonces le ponemos la comita y la S. Ladies. Ya ladies tiene la S. Entonces solo la comita. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Para que lo vean ahí. ¿Verdad? Después tenemos los personal pronouns. Los personal pronouns son, los vamos a ver como cuando nosotros decimos, está los sujetos, ¿verdad? O los posesivos, en realidad son posesivos, que ya le pertenecen a alguien igualmente. ¿Verdad? Para decir mi carro, nuestra casa, nuestra clase, nuestro espacio, su libro, mi bulto, ¿verdad? Entonces estos son los sujetos y ese es el adjetivo posesivo de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces aquí I trabaja con my, que significa mi, you con your, que significa su, y todos esos significan su. He con his, her con, she con her, it con its, we con our, que significa nuestro, you con your, que es su, y their, they con their, que también significa su. Es como aprendernos el de cada uno de ellos. Aquí viene como completarlos, ¿verdad? Puede ser que les salga así en el examen. Si viene she, entonces saber que va con her. Aquí es de, se repiten, entonces podemos ir agregándolos. The boy, o sea, el hombre, entonces sería his. Mary, her. Las profesores serían ellas,
o ellos, entonces sería their. El gato es igual que decir it, entonces sería its, ¿verdad? Entonces, para que los vean ahí. Igual aquí, viene she, ¿cuál es el adjetivo posesivo? They, you, entonces escribir. Aquí están estos. Y vienen los adverbios de secuencia. Ok, sí. Estos son los que estábamos, que no venían ahí bien explicados, ¿verdad? Ok. Voy a buscarlos en internet para que ustedes los vean. Se los voy a explicarlos aquí. Y se los envío. Los de secuencia es como cuando ustedes van a preparar algo, nosotros vamos a preparar algo, y decimos primero, segundo, después, tercero, ¿verdad? Eso. Son como estos exactamente. Voy a poner español, inglés. Estos son los adverbios de secuencia. Voy a enviárselos ahí en el WhatsApp. Octavo. ¿Ves? Si ustedes lo ven así, adverbios de secuencia. Entonces tenemos primero, como digamos que nos digan, bueno, vamos a hacer arroz. ¿Qué es entonces usted dice, bueno, primero picamos los olores que le vamos a echar al arroz, ¿verdad? La cebolla, el ajo, el aceite, lo que le vayan a echar. At first, o sea, al principio lavamos el arroz, por ejemplo. Initialmente, ¿verdad? Todos estos son casi para empezar. Entonces tenemos como inicialmente, ustedes pueden empezar con cualquiera de estos. First of all, antes que nada, lavamos el arroz, ejemplo. ¿Verdad? Next es después, then también es después. Aquí no están todos. Voy a buscarle en el cual veamos más. Para ver como cuáles les puedo poner que sean. Profe, los que no venían eran los de frecuencia. Los de frecuencia son los que no tienen. Sí. Ok, pero no importa, esta está bonita porque ahí los van viendo como el orden, ¿verdad? Primero es first y así. O sea, no podemos empezar por finally, por ejemplo. ¿Verdad? Que significa finalmente. Igual ahí se las voy a enviar para que les queden. Estos son los de secuencia, estos que están acá. Este cuadrito que está acá. Es la práctica la que viene mal. Entonces voy a poner aquí separados. Porque esta práctica que viene aquí está mala. La que viene en el libro está mala, ¿verdad? La que viene de esta. Estos son los adverbios, los que están abajo, son los de frecuencia. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Son estos, ¿ven? Son los más fáciles. Y son los que más salen en internet. Eso lo voy a pasar. Vean. O sea, es qué tan seguido pasan las cosas, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia son para nosotros ver qué tan seguido pasan las cosas. Entonces, si a mí Gerald me va a decir, yo siempre me baño, él va a utilizar always. Aquí trabaja mucho con porcientos, ¿verdad?
Entonces, always es un 100%. Usually es algo que usualmente hacemos, pero no al 100%. Como que llega, yo usualmente como ensalada, pero de ahí puede ser que no, porque si un día comemos sopa, de ahí no comemos ensalada, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, es algo que usualmente hacemos, pero no al 100%. Normally, normalmente. Often, ese es ya más como cuando decimos seguido, ¿verdad? Cuando nosotros decimos seguido, pero ya no es tan frecuente. Sometimes es a veces, ¿ves? Es un 50%. Occasionality, ocasionalmente. Seldom es como cuando decimos rara vez. Hardly ever es casi nunca. Y never, nunca, ¿verdad? Es algo que nosotros nunca hacemos. Aquí trabajamos mucho de la mano con los porcentajes. Entonces, si ustedes ven en esta práctica aquí en el libro, lo único que tienen que hacer es como completarlo, por si se los ponen en el examen. ¿Dónde va este often o este sometimes, never, usually? Él siempre va a ir escrito aquí, después del sujeto. O dice, he often listens the radio. Él a veces escucha el radio. They sometimes read the book, ¿verdad? Entonces él va a ir metido acá en el centro. Pero cuando venga el verbo to be, va a ir después del verbo to be. Ramón and Frank are often hungry, ¿verdad? Entonces, para que sepan eso, si viene el verbo to be, va a ir después del verbo to be. Pero si viene un verbo normal, va a ir antes del verbo normal. ¿Ok? Para que eso sí se les queda. Verbo to be después del verbo to be. Verbo normal antes del verbo normal. Escribimos el adverbio de frecuencia. Y ahí están. Entonces, para que vayan hagan esa práctica. Es igual, yo ya se las envié, está en el WhatsApp. Gracias, Aquí igual están como, digamos, aquí podemos utilizar los dos adverbios, sí, los de secuencia y frecuencia. Si yo les digo, bueno, ¿qué horarios tiene Daniela, digamos, bueno, Ann, que es como se llama ella, los lunes? Entonces ustedes dicen, first, primero, inglés. Next, history. Después, historia. Then, el recreo. Then, science, ciencias. Next, literature. Lunch, grammar y finally, portugués, ¿verdad? Entonces, ese es el orden de cómo ella va a clases. Pero, si yo les digo, de acuerdo a esto, ¿cuál es la materia o cuál es la que ellos casi siempre tienen? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, la materia que aquí más se repite, se me ocurre, no sé, es inglés. Es la materia que más recibe en la semana. Puedes decir los lunes, los martes 2 lecciones, no sé, y los viernes, ¿ves? Entonces podemos decir que a veces ella recibe inglés. Casi siempre recibe matemáticas, ¿ve? Entonces aquí podemos trabajar con los dos tipos de adverbios. En caso de, después de acá, venía el presente continuo. Recuerde que el presente continuo trabaja de la mano con lo que es el verbo to be, ¿verdad? Y al verbo le vamos a agregar ing, ¿verdad? Al verbo le vamos a agregar ing siempre. Entonces, tenemos que utilizar los verbos to be, is, are o am. Y al verbo normal, escribirle ing. Para decir, el presente continuo son cosas que estamos haciendo en el momento que las hablamos. Yo estoy hablando del presente continuo en este ejemplo. Entonces yo digo, I am talking about present continuous. Estoy hablando del presente continuo. Por ejemplo, digamos que José Andrés esté comiendo una manzana. Entonces yo digo, he is eating, él se está comiendo an apple, una manzana, ¿verdad? En el momento en el que lo estoy diciendo. Necesitamos el verbo to be siempre y los verbos con ing. No se nos pueden olvidar. Si vamos a hacer una pregunta, primero va el verbo to be, el sujeto y después el verbo con ing. Y si vamos a hacer una oración negativa, después del verbo to be, agregamos un not
a la par, o sea, en medio de esto y de esto, aquí va un not, si fuera negativo. Ok, entonces hay algunos ejemplos que podemos hacer en el pasar esas oraciones a presente continuo. Como les dije, a veces es algo que está pasando en el momento, también un plan a futuro, que yo diga, Valeria mañana va a estar viajando a Punta Arenas, ¿verdad? Es un proceso que ella va a estar haciendo por un tiempo determinado. Como les dije, si es negativa, ponemos un not en el medio, y si es pregunta, primero va el verbo, después el sujeto, y de último el verbo con ing y el complemento, ¿verdad? Ok, entonces ahí está. Igual yo ya les había pasado un resumen en el grupo en el chat, está ahí, en WhatsApp. Son practiquitas de lo mismo, ir contestándolas con el mismo tema. ¿Ok? También habíamos visto el futuro con going to. Recuerden que el futuro con going to era poner igual el verbo to be, is, are o am, la palabra going to, que esto es lo que hace es convertir el verbo a futuro. I am going to study Chinese. Yo estaré estudiando francés, mandarín. Entonces, lo que hace el going to es cambiar el verbo a futuro. En el examen tenemos que escribir 3 cosas, si no nos ponen un complete, el verbo to be, el going to y el verbo normal que nos dan entre paréntesis, ¿verdad? Ejemplo, they are going to travel. Ellos estarán viajando a Beijing. She is going to visit the museums. Ella estará visitando los museos. Ok, entonces ahí está. Afirmativas, preguntas y negativas. Si es preguntas, primero va el verbo to be, el sujeto, going to, el verbo normal. Si es negativo, el sujeto, el verbo to be, el not, going to y el verbo normal. ¿Verdad? Entonces, para que eso lo tengan ahí. Ok. Aquí tenemos que cambiar estas oraciones. Igual, poner, por ejemplo, the English lesson is going to start at 8:45. We are going to phone, ¿verdad? They are going to play, ¿verdad? Entonces, are going y el verbo que nos dan acá. O is going o am going, ¿verdad? Entonces, ahí está. Para que lo vayan después repasando. Igual todo esto está en las otras clases grabadas, chiquillos, porque hoy estoy haciendo como un repaso de todo. En las clases grabadas están por partes, ya explicado más a fondo, y los resúmenes están en el grupo. Profe, ¿podemos llevar la lista de verbos? Vieras que todavía no sé, ahorita le voy a preguntar a Maritza, pero a lo que yo veo ustedes no necesitan la lista de verbos, porque no hay materias, no hay una materia que tenga que cambiar. Digamos, el futuro, el verbo queda igual, nada más le tienen que, y si es el futuro con ing, ustedes tienen que agregarlo, en la lista de verbos no está. Y las reglas de la S tampoco están en la lista de verbos, ustedes tienen que sabérselas. Entonces, para este examen no necesitan la lista de verbos. O sea, no hay algo como para que la ocupen. Entonces, creo que para este examen no. Para el otro sí, lo más seguro, porque hay otros temillas ahí que sí le van a usar. Pero en estos, a ustedes siempre le van a dar un verbo, porque el verbo queda igual, al verbo no le pasa nada más que ustedes tienen que agregarle cosas al verbo, es como los auxiliares, el do, el das, las reglas de la S, el going to, ¿ves? Entonces ahí el verbo queda exactamente igual. Pero igual voy a preguntar y cualquier cosa les aviso en estos días, pero lo más seguro es que no la van a necesitar, entonces no creo que la tengan que llevar. Ok. Después teníamos la unidad número 2. En la unidad número 2 venía lo de la tarea, ¿verdad? Que son lo de los deportes. Aprendernos por lo menos los deportes que no nos sepamos, porque lo más seguro es que en los deportes puede ser que los pongan algunas imágenes y que ustedes lo identifiquen. Se me ocurre en el marcar con X o algún texto que hable de algún deporte. Ahí está. ¿Ves? O algo como así, que ustedes tengan que escribirle como aunque aquí estén las respuestas, escribirle
el nombre a los deportes. Profe, en esa práctica no viene el de fútbol, dice como dancing fútbol o algo así. Yo ahí le puse soccer. Sí. Vamos a ver. Viene algo de dancing fútbol, sí. Sí, seguro ese era el que iba ahí, aquí. O sea, de seguro era el que ellos no lo escribieron, y pusieron unos que nada que ver. Pero sí, digamos, en el examen, esperemos que no. Si no, yo les digo, tachen tal y escriban tal cosa o algo así. Gracias, ¿Ves? profe. Como estos, esta es como, por ejemplo, la tarea, ¿verdad? Que hablan de deportes que son al aire libre, ¿verdad? Y adentro. O sea, adentro es indoor, o sea, que son como bajo techo, que se puede jugar bajo techo, y outdoor, que son como en el exterior. Entonces, es como uniformes, reglas, entonces ahí vienen cosillas así como que es lo que ocupamos para lo de la tarea. Ahí, profe, nada más era utilizando el can y el would, era así, ¿verdad? Necesitamos utilizar el can y el could, exacto. Y obviamente lo que tiene el deporte, ¿verdad? Si vamos a hablar de la ropa, que usted diga, bueno, necesitamos un uniforme, una bola, ¿verdad? Depende del deporte que usted escogiera. Ok, listo. Entonces, profe, ahorita cualquier cosa voy a escribirlo en el teléfono y cualquier para yo se lo review para que usted me lo revise. Nada más a ver si está bien así. Sí, me lo manda ahorita, porfa, porque para revisarlo. Esto es igual, o el do y el das, que es con el primer tema. Venía esto, chiquillos, recuérdense en esto, porque estoy casi segura que les va a entrar algo así. ¿Cuáles eran los deportes que se utilizaban? Do, play y go. Do, recuerden que son los ejercicios o lo que hacemos con nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Como el karate. O sea, el karate yo tengo que mover mis brazos, mis piernas, ¿verdad? Igual que con el yoga, el ballet, los aeróbicos. O sea, utilizo mucho mi cuerpo. Cuando usamos el verbo play son los juegos que son como en equipos, ¿verdad? Es un juego ya que es un juego. Play ya es jugar, entonces es como cuando vamos a ir a jugar fútbol, jugar tenis, jugar golf, jugar, no sé, ajedrez, que ya es un juego, que ya tiene reglas y que ya tiene todo. Entonces ahí usamos play. Y go son todos los que terminaban en ing, recordemos, y son los que vamos a algún lugar como a natación, ¿ves? Ya eso no lo podemos hacer. Podemos tener traje de baño y saber nadar y todo, pero si no tenemos una playa o una piscina o un río, no lo podemos practicar. Y así el hiking, el jogging, el fishing, ¿verdad? Podemos saber pescar, tenemos caña de pescar, tenemos hasta todo, pero no tenemos el río, entonces no podemos pescar. Entonces, cuando go es en los que vamos a ir. Play, los deportes, y do, lo que hacemos con el cuerpo. Porque puede ser que les pongan algunos deportes y que ustedes pongan las respuestas do, play o go, ¿verdad? De estos revueltos, entonces que ustedes seleccionen. Entonces, ahí. Y bueno, eso es de lo mismo, de los deportes. Aquí vienen como explicación de algunos deportes por si quieren utilizarlo para la tarea, los que les hace falta. Y tenemos lo del can y el could. Recordemos que el can y el could es cuando utilizábamos can, cosas para el presente, era para hablar de habilidades que yo tengo en el presente, como que yo diga, yo puedo manejar el tractor. Es una habilidad que puedo de mi presente, ¿verdad? Can son para cosas del presente y informales, ¿verdad? Pedir permiso de manera informal, pedir ayuda, por ejemplo, de manera informal, una posibilidad, y ofrecer algo, ayuda, por ejemplo, ofrecer ayuda, ¿verdad? Entonces, can era cosas del presente, algo informal, para pedir permiso, hablar de habilidades, pedir algo, alguna posibilidad o ofrecer ayuda. Y el could es parecido, nada más que al revés. Could es pasado, can presente, could pasado. Igual habilidades, pero del pasado. Pedir permiso, pero más formal. Y igual,
pedir algo, pero de manera formal, una posibilidad, pero del pasado, y sugerir algo, ¿verdad? Entonces, sugerir algo es could. Entonces, can, presente, could, pasado. Can, informal, could, formal. Eso es lo que tenemos que saber de cada uno de ellos. Recuérdense que son palabritas que son parásitos, se van a unir a un verbo. Tienen que estar cerquita de un verbo. Si es una oración, va a estar pegado al verbo, ¿verdad? Can, speak. ¿Ves? Pero si es una pregunta, va a ir primero el can o el could, el sujeto y después el verbo. Pero esto es lo más lejano que podemos escribirlo. No podemos poner aquí el can y aquí el verbo. No, porque si no ya no existe. Tiene que estar relativamente cerca. It can get, can I be, could go, you could have, ¿ves? Could you pass, ¿ves? Could I use, I could play. Cerquita de los verbos, siempre. Entonces, ¿quién era? Jorge era el que me había preguntado de este tema, ¿no? Jorge, ¿o quién era? Fui yo, profe. Andrés, ¿ya ahora sí le quedó un toquecito más claro o no? Sí, profe, ya, ahora sí ya me quedó más claro. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, aquí, bueno, igual tenemos varios ejemplos acá, ¿verdad? Del can y el could. Y yo creo que eso es todo lo que nos hacía falta de la unidad. Aquí están los adverbios de secuencia. Otra vez, es que viene todo desordenado. Ve primero, segundo, tercero. Esta es exactamente como la tarea. Diga, primero puedo usar tal cosa, después, ¿verdad? En la tarea no se lo pedían tanto así, nada más como que dijeran ideas y el can y el could, pero en el examen pueda decir que le hagan algo de secuencia, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hablar un deporte y decir, bueno, primero, para jugar fútbol, primero tengo que ponerme el uniforme, segundo, tener una bola, tercero, tener un equipo, ¿verdad? Se me ocurre. Entonces, en eso. Y ahí. Ok. Voy a preguntarle a Maritza si... ¿Sí? Dime, José. No, pregunte, perdón mi ignorancia. Si, por ejemplo, le pidieran algo así sobre los primero, segundo, bueno, sí, independientemente, el texto tiene que ser en inglés, obviamente. Sí, el texto tiene que ser en inglés. Por eso lo que iba a decir, que voy a preguntarle a Maritza que si pueden llevar la lista de verbos por aquello de que les pongan un texto así. Si les ponen un texto así, entonces que usted por lo menos tenga los verbos ahí, que usted diga primero, consiga o encuentre o ponga o compre, no sé, lo que quieran, entonces que pueden utilizar los verbos. Voy a hacer la consulta. Si ella me dice que sí, yo le voy a enviar en el WhatsApp el archivo que tienen que llevar impreso. No pueden escribirle absolutamente nada a ese documento, nada más lo imprimen y lo llevan y tiene que llevar la firma mía. Entonces el que yo le envío, ustedes lo imprimen y lo llevan así, sin escribirle nada, porque ahí lo revisan. Y si le escriben algo, dice, los quitan. Pero voy a preguntarle a Mari. Yo les aviso ya a más tardar, no sé, el martes, para que lo puedan imprimir y lo lleven para el otro fin de semana, ¿verdad? Que es el examen. Ok, pues gracias. Con gusto. Y yo creo que ya eso sí sería todo del examen. Ok. Y vamos a ver acá. Eso sería todo. Sí, eso es lo que nos entra en el examen, chiquillos. No sé si a alguno le quedó alguna duda o consulta. Profe, lo mío sería con la tarea. ¿Qué tal si uno habla de natación como son como 3 o 4 cosas? No hay problema. De más o menos como que abarque, aunque sea general, pero que abarque todo lo que pueda abarcar del deporte, ¿verdad? Sí, se lo hacen que sea como 5, por lo menos. Ok, gracias. Ok, con gusto. Los demás no tienen dudas o consultas, no. No, profe, yo practicar nada más. El documento de Word que usted nos mandó para hacer la tarea